Debemos unirnos para rechazar dictadura en Venezuela, dice el presidente Duque tras su encuentro con secretario de Estado Mike Pompeo. Estados Unidos insiste en su preocupación por aumento de producción de cocaína en Colombia y pide resultados. Pese a intensas campañas contra uso de pólvora, el número de quemados sigue siendo alto. En diciembre hubo cada día 21 afectados. Ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue condenado a 4 años de cárcel en Estados Unidos. Efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se sentirá este año. ¿Cómo afecta a la economía mundial? Espere análisis en Red Más Noticias. Con examen psicológico, el distrito busca evitar contratación de profesores que abusen sexualmente de menores. Capturan a hombre que asesinó a niña de 12 años en Meta. Autoridades investigan si la menor fue abusada. Susto para los usuarios de Transmicable. Se fue la luz en Ciudad Bolívar y permanecieron en el aire 14 largos minutos. Tormenta en Perú por decisión del fiscal general de remover a 2 investigadores por sobornos de Odebrecht. El funcionario tuvo que restituirlos a sus cargos. Insólito, médicos de Guatemala en medio de una rumba retrasan un parto para que bebé naciera en 2019. Y en deportes se fue Mourinho y el Manchester United con Pogba como estandarte no se cansa de ganar y ganar. Nueva victoria en St. James Park. Rashford para jugar la atención, le pegó Rashford, rebote del arquero, Lukaku, ¡gol! ¡Gol! Y se viene el clásico del mes, Guardiola versus Klopp, los dos mejores equipos hoy por hoy en Inglaterra. Para muchos se puede definir la Premier. Preocupación por estado de salud del cantante Miguel Bosé tras publicar videos saludando a sus seguidores. Con la fiesta de los niños arrancó el carnaval de negros y blancos en Pasto. Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emisión. Iniciamos hablando del presidente Duque y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunieron en Cartagena durante hora y media. Venezuela y el narcotráfico fueron los temas centrales. Estados Unidos insiste en su preocupación por el aumento de producción de cocaína en Colombia y pide resultados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo su arribo a la ciudad de Cartagena. A su llegada, de inmediato se trasladó a la casa de huéspedes ilustre para el encuentro acordado, el cual hace parte de la primera reunión oficial de la agenda del presidente de la República, Iván Duque. Muchísimas gracias por su amistad y su apoyo. Y usted es un invitado distinguido en mi país y por eso le doy la bienvenida y le agradezco su presencia y agradezco que la señora de Pompeo también lo acompañe a Cartagena. Entre los temas que hicieron parte de esta agenda fueron la de seguir fortaleciendo la relación bilateral y al mismo tiempo reflexionar sobre todas las implicaciones regionales que está teniendo la crisis en Venezuela. Debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional. Creo importante también que la ayuda humanitaria es necesaria. Son alrededor de 92 millones de dólares que los Estados Unidos destina para la ayuda de los migrantes venezolanos en Colombia. Los Estados Unidos ha dedicado casi 92 millones de dólares para ayuda a Colombia, para ayudar en esta crisis generada por Venezuela, 55 millones en ayuda militar, 37 para ayuda económica. Otro de los temas que enfatizó el jefe diplomático fue la lucha contra las drogas y la importancia de seguir uniendo fuerzas para erradicar los cultivos de cocaína en un 50% para el 2023. Debemos reducir la producción de coca en un 50% para el 2023. Así que nosotros tenemos que reducir la demanda en nuestro país. Donde ustedes nos han reiterado el apoyo a la agenda nuestra de seguridad, de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es importante. Pero al mismo tiempo destacar la idea de fortalecer el emprendimiento y el comercio como una forma de eliminar la pobreza y de dar mejores oportunidades a nuestros ciudadanos. Es así como los mandatarios estrechan sus manos y reiteran el compromiso bilateral para luchar contra los cultivos de droga, el apoyo incondicional para restablecer la democracia en Venezuela y lograr una paz duradera para el pueblo colombiano. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agradeció los mensajes de sus homólogos Iván Duque de Colombia y Mauricio Macri de Argentina, quienes no asistieron a su posesión. También aseguró que los 3 países caminarán juntos.
Luego de su posesión como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro usó su cuenta en Twitter para agradecer los mensajes de felicitación que recibió por parte de algunos homólogos de América Latina. Uno de ellos fue el mandatario de Colombia, Iván Duque, quien no pudo asistir a la ceremonia realizada en Brasilia, pero sí envió el siguiente trino. Quiero felicitar en el día de su posesión al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Trabajaremos activamente por la región, promoviendo valores democráticos, así como en el fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y culturales entre los dos países. El nuevo jefe de Estado de Brasil respondió con un mensaje en español. Presidente Duque, Brasil camina junto a Colombia. Muchas gracias por la consideración. En las últimas horas, ambos mandatarios tuvieron una conversación telefónica en la que hablaron de temas como la situación de Venezuela y la importancia de la cooperación fronteriza. Además de Iván Duque, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, también envió un mensaje en su cuenta en Twitter. Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos. El mandatario brasileño también le respondió en español. Gracias por sus palabras, presidente. Sin duda Brasil y Argentina van a caminar juntos en direcciones diferentes a las pasadas por los últimos gobiernos. Un gran abrazo. Macri tampoco concurrió a la investidura de Bolsonaro, pero tiene previsto reunirse en Brasilia con su homólogo del país más grande de Sudamérica el 16 de enero de este año. Inició la agenda presidencial internacional de 2019 para nuestro presidente Mauricio Reina. Feliz año, qué gusto verlo. No nos habíamos encontrado, por eso feliz 2019. Feliz año, Paola, muy complacido de estar de nuevo aquí. Qué bueno verlas a todos ustedes. Un feliz año para todos. Muchísimas gracias y entremos en materia porque, como lo decía, pues inició esta agenda internacional del presidente Duque con esta reunión en Cartagena con el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Dos temas importantes: crisis en Venezuela y narcotráfico. De la crisis en Venezuela, destacar la posición que ha tenido el presidente Duque para entender la crisis migratoria. Y del tema del narcotráfico, pues sí, hay un objetivo claro: reducir los cultivos ilícitos, pero también, Mauricio, hay que decir que el presidente Duque dijo, bueno, también necesitamos apoyo para enfrentar las redes del narcotráfico. Eso por el tema de la visita de hoy. Pero también hay que hablar de la región y de la agenda internacional, porque a muchos les inquieta la razón por la cual el presidente Duque no asistió a la posesión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pese al mensaje en Twitter, que fue muy ameno, muy amable entre las naciones, la gente sí se pregunta por qué no asistió. Es un gobierno de derecha, pero en contraste sí asistió a la posesión del presidente de México, que es un gobierno de izquierda, de Andrés Manuel López Obrador. Y a nivel regional, y a propósito de la crisis en Venezuela, también le quería preguntar qué va a pasar dentro de 2 días en esta reunión del Grupo de Lima. Colombia, ¿qué papel va a jugar para hacer ese frente versus el 10 de enero, donde Nicolás Maduro nuevamente asume un periodo presidencial en Venezuela? O sea que la crisis continúa. ¿Qué va a pasar, Mauricio? Muchas inquietudes plantea usted, Paola, muchas inquietudes. Vamos a ver si agarramos un par de ellas, por lo menos para tratar de darle marco a esta discusión que con seguridad nos va a tener aquí conversando durante toda esta semana y la próxima semana también. En primer lugar, el tema de la posesión de Jair Bolsonaro y la no asistencia del presidente Iván Duque. Sabemos que Jair Bolsonaro es una figura cuya posesión ha generado 2 reacciones totalmente distintas. Por una parte, la gente que recuerda todo lo que él afirmó en campaña y sus antecedentes antes de la campaña presidencial en términos de ser racista, de ser xenófobo, de ser homófobo, de estar en contra de las mujeres, además de eso, es decir, una serie de discriminaciones contra las minorías que justamente erosionan la esencia de una democracia, que es, entre otras cosas, no solo un sistema electoral que permite que mediante votación llegue alguien al poder, sino que ese poder proteja a las minorías y le dé voz a las minorías. Eso es parte esencial de una democracia. Jair Bolsonaro ha demostrado no ser muy demócrata en ese sentido. En su posesión trató de limar un poco esas aristas que eran bastante molestas desde el punto de vista político, y queda abierto el interrogante de si va a ser un gobierno que respeta el orden constitucional de Brasil o si va a ser un gobierno autoritario que incluso podría llevar a tomar medidas de fuerza adicionales en contra de la Constitución. En medio de todo eso, es indudable que hay más afinidad en el modelo económico, desde un modelo económico más de mercado, de propiedad privada, de libertad de flujos comerciales y demás, con el gobierno de Iván Duque, que por ejemplo Iván Duque con Andrés Manuel López Obrador, recientemente posesionado en México. De ahí el sentido de la pregunta de Paola, de una de las preguntas de Paola: ¿por qué Iván Duque fue a la posesión de Andrés Manuel López Obrador y no fue a la de Bolsonaro?
Creo que habrá gente que dice, es que si iba donde Bolsonaro lo terminaban estigmatizando, diciéndole que de derecha, que ese no era un buen compañero. Creo que haber ido a ambas habría sido un buen equilibrio, una de izquierda, una de derecha y ambas de países que son importantes para el país. Eso habría sido un buen punto y no lo hizo así el presidente Duque. Esta reunión, por otra parte, con el secretario de Estado Pompeo, hay que recordar que se da después de 2 cancelaciones de visitas de Donald Trump a Colombia, una reciente bajo la administración Duque, otra por allá en el mes de abril bajo la administración Santos. Es decir, esta no es la gran revelación de la relación entre Colombia y Estados Unidos, es más una cosita remedial en medio de 2 cancelaciones que son sensibles. Los 3 temas mencionados ya los dijimos aquí. En drogas no hay mayores novedades, salvo esa mención tan clara de Pompeo de decir Estados Unidos está dando $92 millones para ayudar en los temas con Venezuela. Pues recordemos que los venezolanos, la atención de la crisis migratoria venezolana le costó al país el año pasado entre 500 y 1.200 millones de dólares. En esa suma, que es bastante sustancial, 92 millones de dólares tampoco es que nos resuelvan el problema ni nos resuelvan la jornada. En drogas, la misma política de siempre, hay que atacar la oferta. Una mención interesante al ataque de la demanda, que creo que no va a pasar a mayor cosa. Esto se da en el contexto de un relativo éxito el año pasado de erradicación y sustitución de cultivos, 82.000 hectáreas sobre un total de 170.000 hectáreas. Y el frente definitivamente más polémico sigue siendo el de Venezuela, en términos no de lo que se dijo de atender a los venezolanos o no atenderlos, sino de lo que va a terminar pasando con el Grupo de Lima. Es decir, Pompeo parece haber hecho un eje, o por lo menos estar estrechando los lazos con Colombia, con Perú, con Argentina, con Brasil, para generar ese eje que trate de alguna manera de propiciar una salida para Venezuela, cuyo mandatario se va a posesionar a raíz de unas elecciones totalmente espurias e ilegítimas, ya en calidad prácticamente de dictador para medio mundo o más de medio mundo, y los países vecinos tendremos que estar muy atentos a ver cómo en el Grupo de Lima se termina manejando esto. Una última mención, el hecho de que suba Bolsonaro creo que le reduce presión a Colombia desde la perspectiva de Nicolás Maduro. Colombia no tiene que seguir jugando el papel de líder regional contra Nicolás Maduro, tiene que dejar esas cargas por otros lados y que nosotros nos concentremos en el problema que más nos ocupa, que es el de los migrantes. El fin de año dejó 208 lesionados con pólvora, una cifra que cerró la cuenta de 675 afectados por quemaduras durante diciembre de 2018. Según el Instituto Nacional de Salud, las fiestas decembrinas dejaron un total de 675 víctimas por el uso de pólvora. Fueron 426 adultos y 249 menores de edad en todo el país. Pasamos de 731 casos que teníamos acumulados el año pasado con corte a esta fecha a 675. Sin embargo, esta cifra no es significativa y esta disminución no refleja el esfuerzo que se ha venido realizando. La manipulación de pólvora sigue siendo la mayor causa de afectaciones con un 62.5% de los casos, mientras el 23.4% ser espectador de la actividad. Los totes y voladores son los artefactos que más daño han causado. Por otro lado, durante el cierre del año 2018, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar amonestó a 23 padres por permitir que sus hijos salieran perjudicados y los defensores de familia ejecutaron 38 procesos de orientación. Debemos tener mucha atención en lo que queda de las festividades, sobre todo fiestas patronales y regionales, para evitar que este número de lesionados aumente. Los departamentos con un número superior de heridos fueron el Valle del Cauca con 87, seguido por Antioquia con 59, Nariño 55, Atlántico 51 y Cauca 50. Las autoridades aún mantienen las alarmas encendidas en todo el territorio nacional frente al uso de la pólvora en este inicio de año. En otras noticias, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue condenado a 4 años de prisión por la justicia de Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur del Estado de Florida lo halló culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para promover soborno en el extranjero. En su momento, agentes de la DEA grabaron audios en los que Moreno, en territorio de ese país, le exigió dinero a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, para que su proceso por el llamado cartel de la hemofilia no prosperara.
Los efectos de la guerra comercial que inició el año pasado entre Estados Unidos y China se sentirán realmente este año, de acuerdo con varios análisis. El comercio internacional se reducirá y los países emergentes deberán buscar estrategias para mantenerse. Con la despedida de 2018 y el inicio del nuevo año se conocieron varios análisis sobre lo que le espera al comercio internacional. Varios coinciden en que el impacto de la guerra comercial se verá en 2019. La posibilidad de una recesión en Estados Unidos causada en particular por dos factores. Uno, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y segundo, por un incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal que algunos juzgan que ya es excesiva. La tensión que hay entre Estados Unidos y China, así parezca que por el momento hay la intención de resolver las diferencias comerciales, afectará aún los mercados financieros y a las empresas, algo que de hecho ya se siente. Todos estamos atentos a lo que puede hacer el desarrollo de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Agencias de información económica señalan que el traslado de compañías de parte de su producción a Estados Unidos, como GoPro Inc., revela que la tensión es fuerte y que es creciente la preocupación por el comercio. Nosotros creemos que el primer semestre va a ser relativamente complejo. Las condiciones financieras y de comercio mundial se están ajustando muy fuerte. La prensa especializada señala que la preocupación por lo que puede pasar al comercio mundial también lo sienten los consumidores. En el caso de Estados Unidos se manifiestan menos optimistas que hace solo unos meses. De hecho, el último reporte del Fondo Monetario Internacional calcula que el comercio se reducirá en 4% en 2019 y que las barreras comerciales serán mayores. Existe también la posibilidad de que Estados Unidos aplique aranceles a las importaciones de automóviles de Europa y Japón, lo que agravaría aún más la situación. Este año comienza con la incertidumbre frente al comercio internacional y eso de seguro afectará a la inversión y a las empresas, lo que se traduce en un freno a la economía. La economía colombiana terminó un año difícil, pero con mejores cifras que el anterior. El Producto Interno Bruto pasa de 1,8% en 2017 a 2,7% como cifra más probable del año que acaba de pasar. La recuperación comienza a tener forma, aunque persisten algunas inquietudes, según los entendidos. De acuerdo con los más recientes reportes de centros de estudios y analistas, los tiempos más difíciles de la economía colombiana comienza un proceso de recuperación importante, aunque todavía lento. Esperamos para el 2019 un crecimiento del 3,3% que yo llamaría el retorno a la normalidad. 3,5 es nuestro mejor pronóstico con los choques que estamos viendo. Ese crecimiento habría podido ser mejor, según los analistas del mercado, si algunos mensajes no fueran tan diversos. Las cifras de octubre fueron muy buenas. Por un lado, las ventas del comercio crecieron a su mayor tasa de los últimos 12 meses y la industria creció a la mayor tasa de los últimos 2 años. Entonces son buenos signos para lo que fue el mes de octubre. En noviembre tuvimos un mal dato de la confianza de los consumidores, aparentemente influenciada por este tema de la reforma tributaria y del riesgo que hubo de que se ampliara el cobro del IVA a otros productos de la canasta básica. Algunos economistas manifiestan preocupación por lo que puede venir en materia de los precios de productos y los efectos que pueden causar. De que efectivamente el país está empezando a perder el control de la inflación y que para no perderlo hay que subir la tasa de interés de referencia. Otro factor para tener en cuenta es que puede incidir el fenómeno del Niño, que parece no será tan fuerte como se pronosticaba hace algunos meses. El fenómeno del Niño tiene un impacto en el sector agrícola que puede generar una baja dotación en cosechas. Y entonces todas las cosechas que se pierdan va a implicar que el país las tiene que importar y las tiene que importar a tasa de cambio más alta. El banco ha trabajado un poco la probabilidad del efecto de un niño moderado y es mínimo, es muy bajo. Sin embargo, desde el Banco de la República, que es donde se controla la inflación, se manifiesta optimismo. En una economía en la cual el Banco Central tiene mucha credibilidad y yo creo que hemos ido ganando poco a poco esa credibilidad, las expectativas estarían ancladas en 3% todo el tiempo. El exministro de Hacienda, Guillermo Perry, escribió que en medio de las turbulencias, la economía colombiana hace esfuerzos por recuperarse y crecerá por encima de la región, y que el próximo año podría ser mejor si no se ve afectada por el ambiente externo y la ley de financiamiento. Mauricio, una pregunta. ¿Cuál será entonces la situación económica que vamos a enfrentar los colombianos en 2019? Con estas consecuencias de la guerra comercial, con la ley de financiamiento que viene, con el aumento del 6% del salario mínimo, con los efectos del fenómeno del Niño y por supuesto con el recorte presupuestal que se avecina por la ley de financiamiento. Vea, Paola, el tema de la guerra comercial, hay que recordar, está en el congelador en este momento.
o digamos que en la nevera, no en el congelador, apenas en la nevera. Hubo una tregua pactada a comienzos del mes de diciembre entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la China durante 90 días. Es decir, vamos a hacer las paces durante 90 días en los cuales China se compromete a ampliar las importaciones de Estados Unidos. Se sientan los dos a discutir temas de propiedad intelectual, que es una de las cosas que más le ha molestado a Donald Trump. A los distintos gobiernos de Estados Unidos sobre las prácticas de China, se sientan a hablar de transferencia de tecnología y de acuerdo con el balance que haya al cabo de esos 90 días, o se reactiva la guerra comercial en la que Estados Unidos le pone aranceles a las importaciones de China y viceversa, o se tranquiliza del todo la cosa. Si se reactiva la guerra comercial es un elemento más que nos preocuparía a nosotros, porque una reactivación de guerra comercial hace que la economía mundial crezca menos y por lo tanto que las economías que de alguna manera, aunque no de manera tan intensa en el caso de Colombia, dependemos del curso de la economía mundial, terminaríamos también creciendo menos. Ojo a todo lo que acaban de decir los analistas. La economía colombiana viene mejorando el caminado. Pasó de crecer 1,8 a crecer 2,4 este año, 2,7 más o menos este año, y probablemente el año entrante entre 3,3, 3,5, es decir, una ruta ascendente a lo largo de estos 3 años. Ya lo peor ha quedado atrás, pero hay amenazas en el horizonte. El tema de la guerra comercial, el precio del petróleo se ha venido cayendo sustancialmente en las últimas semanas de manera totalmente imprevista por los analistas. Fuera de eso están los temas que afectan finalmente la inflación, el aumento del salario mínimo por un lado, el aumento de la tasa de cambio que hace que los precios de los importados vayan subiendo, la posibilidad de que el fenómeno del Niño sea muy intenso, es decir, hay un nubarroncito allí de precios que podría terminar afectando la economía, pero hay un tema central en todo esto. Las calificadoras de riesgo, que vienen siendo esas que dicen Colombia sí paga, no paga, Argentina sí paga, no paga, este préstele, a este no le preste, nos tienen entre ojos, porque la reforma tributaria no fue del tamaño de lo previsto, a eso lo hemos dedicado muchos y muchos comentarios en este noticiero, y ahora hay que completar el ajuste por la vía de recortar el gasto público. Y ese recorte del gasto público, que es obligatorio, porque de lo contrario no nos mantienen la calificación de riesgo estas calificadoras internacionales, terminará pisando callos políticos aquí y allá. Se bajarán los subsidios a la energía, se bajará el gasto de inversión, se reducirá la nómina, se recortarán nóminas paralelas. Cualquiera de esas decisiones terminará teniendo efectos políticos. Entonces ahí hay una caja de Pandora que hay que ver cómo la termina lidiando el gobierno, cómo termina lidiando con ella para generar el menor ruido político y la mayor certeza desde el punto de vista económico para las calificadoras. Un año mejor este que estamos arrancando, pero con nubarrones todavía en el cielo que hay que tener presentes. No malgastes tus cesantías, mejor afíliate con ellas al Fondo Nacional del Ahorro y conviértelas en vivienda propia o educación. Más información en www.fna.gov.co. En noviembre, el Partido de Cambio Radical presentó un proyecto de ley para que se lograra establecer la obligación de adoptar una política pública de cielos abiertos para el transporte aéreo en el país. Por su parte, el gobierno argumenta que ya existe dicha política en Colombia. ¿Quién tiene la razón? Cielos abiertos, así se titula la columna del expresidente Germán Vargas Lleras en el diario El Tiempo, en la que manifiesta cómo la falta de competitividad y conectividad del transporte aéreo en Colombia se está volviendo una agonía para los pasajeros. Los altos costos de los tiquetes, las cancelaciones y la mala calidad de los servicios ofrecidos se debe al denominador común de toda esta problemática, la falta de competencia en este importantísimo sector de la economía nacional. La aeronáutica civil es consciente de los retos que se vienen para este sector. La visión para ellos es llegar a los 100 millones de pasajeros al año 2030. El dinamismo del sector aéreo, que ya alcanza el 11,9%, nos lleva a pensar en la industria aerocomercial, que necesitamos en los próximos años para garantizar los servicios de transporte aéreo. Frente al planteamiento de Lleras de crear una política pública de cielos abiertos en el país que permita la plena liberalización del transporte aéreo, la ministra de Transporte dijo que ya existe dicha política en Colombia. Colombia tiene más de 62 acuerdos de transporte aéreo dentro del marco de la OASI y yo podría decir que alrededor de la mitad de esos acuerdos son precisamente de cielos abiertos, son precisamente acuerdos que prevén terceras y cuartas y hasta quintas libertades. Fortalecer las rutas, incentivar los turoperadores mundiales, promover la oferta empaquetada de Colombia en los mercados tanto nacionales como internacionales y redoblar esfuerzos en promociones de sillas a precios competitivos serán retos clave para el gobierno.
Pues muchos retos en este 2019 para el sector aéreo. Paola Conde, la encargada de hacer esta nota, y yo le quiero preguntar si son suficientes esos acuerdos, los 62 acuerdos vigentes de los que habló la ministra de Transporte, para enfrentar la demanda de hoy en día a nivel mundial. ¿Son suficientes y esa mitad de cielos abiertos alcanzarán para este 2019 y todos los retos que plantea? Pau, yo creo que todavía no son suficientes. Hay muchos más retos, sobre todo porque pues viene una tendencia y debe ser a mejorar, sobre todo por la percepción ciudadana. Hay una mala percepción ciudadana aquí en el país sobre el servicio aeroportuario. ¿En qué? En las rutas, en el tema de los servicios, en los precios de los tiquetes, en los horarios. En los horarios, en los retrasos. Hay muchas quejas y sobre todo por esta época de alta afluencia. Yo le pregunto a usted, Mauricio, ¿quién tiene la razón? ¿El expresidente Germán Vargas Lleras o la ministra de Transporte? Pues yo creo que un poquito de los dos, es decir, hay que acordarse que Colombia viene hace una década o 2 décadas de ser un mercado aeronáutico extremadamente cerrado y justamente como parte del proceso de internacionalización, por lo menos de regionalización, Colombia se ha ido abriendo. A comienzos de esta década Colombia iba directamente a 20 destinos internacionales, a 20 países, hoy va a casi 30 países internacional en el mercado internacional, por lo tanto, apertura sí ha habido, casi más que se ha duplicado el número de pasajeros que han sido transportados con destinos internacionales y también nacionales. Es decir, el mercado sí ha ido creciendo y desde ese punto de vista, por supuesto que el llamado de atención no sería tan justo. Pero en lo que sí es justo el llamado de atención es que buena parte de esos acuerdos que se han ido haciendo por parte de Colombia, la ministra mencionaba alrededor de 60 acuerdos aeronáuticos con países, de los cuales muchos de ellos contemplan varias libertades. La mayoría de esos acuerdos se han hecho con países de la región, con países del hemisferio. ¿Eso qué significa? Que se empieza a generar un mercado subregional en el hemisferio en el que es difícil entrar desde otras latitudes, aerolíneas europeas, aerolíneas asiáticas, aerolíneas del Medio Oriente, porque en ese mercado se terminan consolidando unos grupos. Ustedes han visto, por ejemplo, que tanto LATAM, por una parte, como Avianca, han ido dominando lentamente el mercado regional y aunque entre ellos hay competencia, la competencia no llega a ser tan fuerte como si hubiera aerolíneas de otros orígenes que terminaran entrando. A propósito, ustedes oían a la ministra diciendo, hay acuerdos de tercera libertad, cuarta libertad, quinta libertad. Como este tema va a seguir rondando por aquí, vale la pena decir que uno negocia una tercera libertad, o lo que se llama tercera libertad, cuando la aerolínea de un país con el que uno ha negociado puede traer pasajeros y dejarlos de ese país de origen. Uno negocia cuarta libertad cuando esa aerolínea puede recoger pasajeros en este país y llevarlos a su país de origen. Y la quinta libertad, que es la que verdaderamente muchas aerolíneas quieren y la que termina abriendo el mercado aeronáutico en serio, es que una aerolínea, indistintamente de la bandera que tenga, pueda traer pasajeros de distintos lugares del mundo y llevar pasajeros de Colombia a distintos lugares del mundo. Eso no se ha negociado, esas libertades tan amplias con países por fuera del hemisferio en una muy alta proporción. Básicamente se ha concentrado en el hemisferio y eso hace que el mercado, aunque se haya ido abriendo lentamente, todavía tienda a una concentración importante. Ustedes lo vieron y lo decía Paola, quejas por frecuencias, quejas por incumplimientos, quejas por tarifas, quejas por falta de destinos a los cuales terminar yendo, y todo eso tiene un nombre propio: falta de competencia suficiente. La ministra tiene razón cuando dice, se ha ido aumentando la competencia, se han ido aumentando los acuerdos y las negociaciones. El vicepresidente tiene razón cuando dice, falta mucho por seguir avanzando para que este mercado sea verdaderamente competitivo. Dale un buen uso a tus cesantías. Trasládalas al Fondo Nacional del Ahorro y conviértelas en vivienda propia o educación. Más información en www.fna.gov.co. La Secretaría de Educación de Bogotá estrena una nueva estrategia para disminuir los casos de menores de edad abusados sexualmente en las instituciones educativas. Con el fin de prestar mayor seguridad a los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de Educación solicitó a la Comisión Nacional de Servicio Civil que se lleve a cabo un examen psicológico a los aspirantes a docentes en Bogotá para identificar posibles agresores sexuales. Que adicional a las pruebas de conocimiento se realicen pruebas psicotécnicas previas a su ingreso que permitan reducir el riesgo de vinculación de personal que pueda llegar a tener un perfil agresor contra los niños. Entre 2014 y 2018 se han presentado 224 casos de profesores o funcionarios acusados de abuso sexual. Actualmente, tan solo 12 de estos procesos dieron como resultado una condena.
logramos separar temporalmente de las aulas a docentes que han sido sindicados de presuntas conductas abusivas mientras adelantaban el proceso de investigación. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Bogotá exaltó la labor de los más de 35.000 docentes y 3.000 directivos docentes que componen la comunidad académica del distrito, quienes no han sido acusados por violentar los derechos de menores de edad. Una menor de edad fue encontrada muerta en el municipio de Cabullaro, Meta. Las autoridades capturaron al presunto agresor y están a la espera del parte de medicina legal. En horas de la madrugada, las autoridades encontraron sin vida el cuerpo de una menor de 12 años en la vereda La Embajada, en el municipio Cabullaro del Meta. La niña sacada, digamos, del lugar donde se encuentra, bajo algún tipo de engaño. Y posteriormente, pues cuando la familia se percata de la situación, da aviso a la policía. El padre de la joven lamentó los hechos y comentó que se encontraban celebrando tranquilamente en su casa, cuando un vecino del caserío que ellos conocían invitó a la niña a su casa para jugar con su hija. Después de eso, la menor desapareció y fue hallada muerta dentro de un costal en cercanías de la vereda. Yo no sé qué le metió ese señor en la cabeza hacer un crimen de eso como hizo con mi niña. El presidente Duque rechazó el crimen al igual que el alcalde del municipio. Pedimos a las autoridades judiciales imponer la máxima condena posible al responsable. Todos debemos unirnos en torno al cuidado de nuestros niños y niñas y denunciar cualquier maltrato. Esto no se debe cometer en nuestro país, esto no se debe cometer en Colombia y mucho menos con personas tan vulnerables como son la niñez, como es esta niña. Al momento de la captura, el presunto asesino no opuso resistencia y admitió haber cometido el crimen. El alto consejero para el posconflicto Emilio Archila le salió al paso a la preocupación de la ONU por los asesinatos de excombatientes de las FARC. El funcionario aseguró que esas muertes no tienen que ver con la condición o actividades de los exguerrilleros. En diálogo con la Alianza Informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias, Archila fue contundente al asegurar que no hay razones para pensar que los asesinatos tengan que ver con motivos políticos o con las actividades de los hombres de la desmovilizada guerrilla. Casi todos los que han muerto en unas circunstancias en que daría a entender que se trata de personas que han vuelto a la criminalidad. Archila reveló además que el gobierno sigue haciendo presencia en los espacios territoriales, antiguas zonas veredales, para mantener la protección de los exguerrilleros y la población civil que vive en las zonas aledañas. Tenemos al ejército como el primer círculo y a la policía protegiendo a las poblaciones que están cercanas a los ETCRs. Ahí ha habido una gran efectividad de ese esquema y así lo resalta el informe. Y resaltó que se priorizó el trabajo en 170 municipios donde se concentró la guerra para hacer allí una labor de mediano plazo. Estamos teniendo la seriedad de haber hecho una planeación muy detallada y ahora esperamos tener los recursos, el apoyo y el coraje que se necesita para poder implementarlo. Finalmente reiteró que ya está listo el plan para ofrecer protección a los miembros del partido FARC que vayan a comenzar campaña política para las elecciones regionales y locales previstas para este año. El distrito anunció que este 15 de enero será desmontado el campamento de venezolanos ubicado en el occidente de la ciudad. 143 personas permanecen aún en el lugar. Los días de permanencia para la población venezolana que vive en el campamento humanitario de Engativá están contados. El albergue está instalado desde el día martes 13 de noviembre del 2018 y va hasta el 15 de enero de este año 2019. De los 460 ciudadanos que fueron trasladados de un lote de la zona industrial de Montevideo, 143 permanecen en el campamento. 2030 están esperando el subsidio, que es un rumor que existe a nivel nacional, de que cada uno de ellos tiene que recibir una plata que el gobierno europeo ha destinado para la población venezolana, que no es cierto. Y otros esperando otras ayudas. La mayoría de ocupantes aseguran que no han podido conseguir empleo porque no cuentan con los documentos y permisos. Estamos pidiéndole a la gente para ver si nos colaboran, que sea para nosotros arrendar. Quienes se han ido han podido conseguir trabajo de manera legal e ilegal y pagar un arriendo en el centro y sur de Bogotá. La oferta se va a concentrar en los núcleos familiares que todavía quedan. Núcleos familiares que estaban esperando porque las chicas estaban embarazadas y la gestación fue en esta semana. Además, 25 venezolanos fueron expulsados del lugar por consumir drogas y alcohol
por protagonizar agresiones contra sus cónyuges e hijos, entre otras conductas. A partir de las donaciones de la población bogotana para el 24 de diciembre, muchos de ellos quisieron robarse los regalos o las donaciones que hubieron en una cantidad muy grande, y entre ellos empezaron a agredirse y a atacarse. Cerca de 300 venezolanos ya pagan arriendo y trabajan para sostener a sus familias. Durante 14 minutos estuvo suspendida la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar, inaugurado hace tan solo 6 días. La novedad se presentó a las 11 de la mañana y tuvo que ver con un corte de energía en la estación Manitas, que obligó a poner en marcha el motor de respaldo. Varias personas permanecieron en el aire mientras el problema era solucionado. Los usuarios fueron llevados a las estaciones. La situación fue superada y el Transmicable operó con normalidad durante el resto del día. El Parque de Tercer Milenio, construido en las cenizas de la famosa calle del Cartucho, dará paso ahora a un espacio dedicado a los deportes extremos y a la recreación. Estará listo el próximo año. El pasado dice que aquí, donde hay árboles y parques infantiles, la muerte se paseó campante en tiempos del Cartucho. Esto era un horror donde no entraba la policía. Era un Bronx, pero multiplicado por 10. Hoy, el distrito le apuesta a renovar el Parque Tercer Milenio a punta de deporte. Canchas sintéticas, canchas múltiples, pista de patinaje, pista de BMX, una pista de skate gigantesca muy parecida a la que hicimos en Suba, en Fontanar. Las heridas se cerraron y las máquinas de la alcaldía tratan de abrir un nuevo camino para este espacio. Que va a ser un parque para que tengamos vecinos, niños, jóvenes, viejos, personas haciendo deporte. Además de parque, en el barrio San Bernardo se construirá un centro Felicidad. Ese es un proyecto que vale como 70.000 millones de pesos. Tiene piscinas, gimnasios, salones de clases para tomar toda clase de actividades culturales. La obra estará lista en octubre del próximo año y tiene una inversión de 30.000 millones de pesos. Uno de los mayores atractivos que gozan por estos días los visitantes de Bogotá es una exposición que presenta el Museo Nacional sobre la vida y obra del sabio Francisco José de Caldas. Y tal vez el aspecto más interesante es su trabajo de cartografía, clave para la campaña libertadora. Se han dicho tantas cosas acerca de su trabajo astronómico, de su amor por la ciencia y de su papel en la independencia, que pocos saben que Francisco José de Caldas fue un cartógrafo consumado. La exposición también resalta mucho la capacidad que él tiene, por ejemplo, para hacer los distintos cálculos y marcar también y tener una conciencia muy marcada del territorio en el que vive, ¿no? Como criollo, pobre, y que de alguna manera poco a poco va buscando escalonar dentro de ese círculo científico que en ese momento era muy reducido. Su primo, Camilo Torres, otro de los próceres de la independencia, fue quien hizo que le picara el bichito de la política, y entonces Caldas entendió que su trabajo podría resultar clave. Hay un ejercicio muy autodidacta, de mucha disciplina en su momento. Él se ampara también en algo que nos parece súper importante en esta exposición y que queremos resaltar, y es también la colaboración de sus círculos cercanos, sus amigos. Sin sus amigos no hubiera podido hacer de todas maneras ciencia. De hecho, algunas de las decisiones estratégicas de Bolívar y Santander al mando del Ejército Libertador se adoptaron consultando los mapas que con tanto esmero el sabio Caldas produjo. Ese reconocimiento que tiene él, por ejemplo, del sur de Colombia, poco lo tenían. Es un conocimiento muy paso a paso de las diferentes elevaciones montañosas, de la hidrografía, que van a ser claves precisamente para contrarrestar los diferentes ataques que se van a venir dando por parte de los españoles. Caldas fue el primero en diseñar mapas como este de Timaná, Huila, solamente con la observación de las estrellas y con instrumentos prestados, algo digno de un superdotado. Caldas realmente a los 26 años se consolida como cartógrafo, no teniendo un título, sino que es en la práctica. Ese y otros secretos de su obra pueden apreciarse en el Museo Nacional, como abrebocas de lo que será una celebración muy especial para el país. Conmemorando pues los 200 años del proceso de independencia. Es una etapa súper importante en la que el museo le ha apostado precisamente a una exposición como esta, que busca entender los procesos históricos. La exposición denominada Ojos en el Cielo, Pies en la Tierra estará disponible en el Museo Nacional hasta el 24 de febrero.
A continuación, lo que pasa en el mundo después de haber ordenado la destitución de los investigadores del escándalo de Odebrecht en Perú y de soportar una tormenta de críticas, el fiscal de ese país dio marcha atrás y restituyó a los funcionarios en sus cargos. Esta historia comenzó el 31 de diciembre de 2018, cuando el fiscal de Perú, Pedro Chávarri, investigado por hacer parte de una red de corrupción en el sistema de justicia, anunció esta decisión. He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en su cargo. Con esa determinación, Rafael Vela y José Domingo Pérez habían sido separados de las investigaciones contra la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Vamos a interponer a primera hora un recurso de apelación contra la decisión ilegal del señor fiscal de la Nación. La decisión causó tanta indignación en el país que muchos peruanos salieron a las calles para protestar y exigir la renuncia del polémico jefe del Ministerio Público. Ante toda esa presión, el fiscal Chávarri dio marcha atrás y ordenó este 2 de enero restituir en sus cargos a los investigadores Vela y Pérez para que sigan al frente del caso Odebrecht. Sin embargo, eso no impidió que Martín Vizcarra presentara ante el Congreso la iniciativa que le puede costar la destitución al jefe del Ministerio Público. Tenemos que actuar sujetándonos estrictamente al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y eso, tengan la seguridad que va a ser el Ejecutivo. Muchas gracias. La propia Keiko Fujimori, quien desde el 31 de octubre del año pasado cumple una pena de 36 meses de prisión preventiva, pidió a través de su cuenta en Twitter que la bancada de su partido Fuerza Popular apoye el proyecto de Vizcarra para reorganizar la Fiscalía peruana. Y esto es de no creer. Un grupo de médicos en Guatemala manipuló el nacimiento de una bebé para que se produjera en el primer instante de 2019. En este video quedó registrado el momento en que los profesionales de la salud del Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala hicieron todo lo posible para que el nacimiento no se produjera antes de que finalizara el 2018. Luego de realizar un conteo y ante un aparente sufrimiento de la madre, los médicos celebraron con gritos y aplausos que la bebé haya nacido el 1 de enero de este año. Varias organizaciones de salud rechazaron el hecho y lo calificaron como un caso de violencia obstétrica. Bueno, mañana hay un partido espectacular. Estamos a menos de 24 horas para vivir el Liverpool-Manchester City y frente a frente, para muchos, los dos mejores técnicos del mundo. Liverpool-Manchester City, para mañana. Que tome nota. ¿Y a qué hora? ¿O nos va a contar después de comerciales a qué horas? No, le voy a contar después de comerciales. Oiga. ¿Quiénes juegan, quiénes no? ¿Cuál es el 11 inicial? Y las palabras que dijo Guardiola y Klopp, duras. Bueno, vamos a ver qué hay después de comerciales. Gracias por continuar con nosotros. El cantante español Miguel Bosé publicó un video en su cuenta de Twitter deseando a sus seguidores un feliz año. Los espectadores quedaron preocupados por el deterioro estado de salud que pareció mostrar. Para todos un espléndido 2019 y que venga lo mejor de lo mejor. Y gracias por este espléndido 2018. Hasta siempre. Os quiero. Chao. Sí se ve mal, sí se ve enfermo, ¿no, Mauricio? Pues vea, por una parte, ojeras. Ojeras tiene. Tenaces ojeras. Por otra parte, la voz rarísima, ¿no? Parecía como que estuviera hablando así como... Con esfuerzo. Sí, una cosa de poco a poco. Y bueno, yo que no soy experto en estas materias, les digo que desde que él empezó a depilarse las cejas, que eso fue como desde la época de los dúos o algo parecido, se le desequilibró por completo. Vea. Le dañó la cara. Cejas depiladas, enfermo, ojeras. Vio un video. Pero porque a fin de año, no sé. para todos sus seguidores, ¿cuántos seguidores Además, puede tener? El día de mañana muchos podemos fans. tener aquí una cosa importante. Se puede escribir. Uy, no podemos anticiparnos, pero sí, No, sí señor. se ve un poco enfermo. Y estamos en temporada de fiestas. Hoy el turno es para Pasto, en donde arrancó el carnaval de negros y blancos. La información sobre esta bonita fiesta llena de color y cultura la tiene nuestro corresponsal Iván Posada. Iván, buenas noches y adelante. Hola,
Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches, los saludo directamente desde la Plaza de Nariño en este 2 de enero de 2019, donde los niños se tomaron la senda del carnaval en el carnavalito. Hay que decir que cerca de 1.500 niños participaron de esta, la fiesta de ellos, quienes están encargados de perpetuar el carnaval de negros y blancos. 1.500 niñas y niños dieron apertura a los desfiles del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, luciendo atuendos multicolor con figuras representativas de los cuentos y las leyendas de la región. Esta figura representa la transformación del ser humano y la naturaleza. Desde tempranas horas, cientos de familias llegaron a la senda del carnaval en busca del mejor lugar para apreciar toda la expresión artística y cultural de los niños. Muy bonito, muy hermoso, muy cultural. Es la expresión donde toda la gente le decimos sí a la alegría, sí al entusiasmo y sí a toda la gente que viene a visitarnos. En el desfile del carnavalito participaron 66 motivos elaborados en icopor, espuma y papel maché, figuras que se llevaron los aplausos de reconocimiento de los asistentes. Hoy el turno es para los niños, pero también por supuesto para los grandes, porque hay diferentes tablados donde cada uno puede ir a participar. En la Plaza de Nariño, como ustedes pueden observar, hay una tarima espectacular donde la música campesina es protagonista en este día de hoy. Y en la Plaza del Carnaval está para los más jóvenes los grupos de rock que también van a participar durante este 2 de enero. La invitación, están a tiempo para que vengan a San Juan de Pasto y disfruten de los mejores carnavales que tiene Colombia, como es el Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2019. Desde San Juan de Pasto informó para Red Más Noticias Iván Posada. Iván, gracias por la información y a ustedes gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana la cita informativa arranca a las 6 a.m. más. Sí, señores, nuestra alianza con Caracol Radio para que usted se mantenga muy bien informado. Gracias por acompañarnos y para quienes se conectan con nosotros hoy, 2 de enero, feliz 2019, que nos acompañen durante todo este año aquí con la información en Red Más Noticias.